Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con nuestra lectura del libro de Hechos, en esta ocasión el capítulo 13. Vamos a estar mirando bajo el título Hechos para congraciarse con el pueblo. Y podemos nosotros darnos cuenta a través de esta lección que la iglesia cristiana ha sido perseguida desde el principio de su fundación, o mejor dicho, desde que nuestro Señor Jesucristo se presentó para enseñarnos o para traernos el Evangelio. Y desde entonces Él nos lo hizo saber y no nos quiso dejar en ignorancia. Antes nos advirtió lo que sucedería para que no nos tomase por sorpresa. Como creyentes estábamos expuestos a la persecución. Cristo así lo anunció durante su ministerio. A sus seguidores se los hizo saber, y por tanto sus seguidores a nosotros también nos hacen saber de la misma manera lo que ha de acontecer a todo aquel que cree en Jesucristo. No obstante, nuestro Señor Jesucristo dijo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que Él nos exhorta a permanecer en el Evangelio, en la gracia que se nos ha concedido. Y nos hace saber estas cosas en el Evangelio de San Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que tenemos una esperanza, pues, que el Señor nos ha puesto en el corazón a aquellos que hemos creído, ¿sí?, de estar con Él. Y dice el Señor la razón por la cual perseguirán a la iglesia, perseguirán a los creyentes, perseguirán a los cristianos, perseguirán a los lectores de la Biblia, para que usted considere, porque ciertamente hay muchos que se llaman cristianos, pero no conocen ni siquiera el mínimo del contenido de la Biblia. Y la Escritura nos exhorta que como creyentes, como cristianos, debemos conocer la Biblia completa. Así que, y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio: escudriñen la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nuestro Señor dice: mas esto os harán, os perseguirán, mas esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y si no conocen al que lo ha enviado, menos conocerán a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? También en otras porciones dice el Señor: os perseguirán pensando que agradan a Dios o que hacen tributo a Dios. Y lo vemos pues en el libro de Hechos capítulo 12, en esta ocasión que vamos a leer, antes había dicho el número 13, pero es el 12 el que vamos a estar mirando ahora. Y nos dice el verso 1: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Es decir, no sé qué tanto tiempo haya transcurrido durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo hasta este tiempo, pero a lo menos un año después, porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado también durante el tiempo en los panes sin levadura, lo que es en la Semana Santa. Quizás al año siguiente es cuando sucede este acontecimiento, al año siguiente de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, o años después, no sabemos exactamente la fecha. La cosa es que Herodes es el que da este
esta orden. Habiendo él matado a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los discípulos del Señor, o hermano de los discípulos del Señor, y viendo que había agradado a los judíos, es decir, recordemos que fueron los judíos los que más, y diría yo, los religiosos mayormente, los religiosos, los que más estuvieron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Porque lamentablemente puedo decirles, la religiosidad mata. La religiosidad nos lleva a la muerte, a la separación de nuestro Señor Jesucristo. Sea quien sea, la religiosidad mata. Hay que tener relación con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que da vida. Una relación personal con Cristo nos enseñará a amar a nuestro prójimo, pese a sus diferencias, pese a sus atrocidades, nos enseñará a amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Oraremos por él, le amonestaremos, y si él no se agrada o no se reconcilia con el Señor, él perecerá por su rebelión. Pero nosotros habremos salvado nuestra alma porque le hemos amado. Recuerde, el que no ama, nos dice la Escritura, no ha nacido de nuevo. El que no ama no ha conocido a Dios. Por tanto, estamos obligados como cristianos creyentes en amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Y dice aquí la Escritura, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió para prender también a Pedro. Eran entonces los panes sin levadura, y recordemos, Pedro era, por así decirlo, el encabezado de los apóstoles, o así lo consideramos, por lo menos, por cuanto nuestro Señor Jesucristo en 3 ocasiones le dice a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Sí? Así que es considerado Pedro como el encabezado de los discípulos. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es decir, él se proponía darle muerte a Pedro después de la Pascua. ¿Sí? Y queriendo agradar al pueblo, esto fue lo que él quería hacer, ¿sí? Queriendo congraciarse con el pueblo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y esta es nuestra responsabilidad: orar por los que son perseguidos. En cualquier parte del mundo, en algún lugar del mundo, créame, hay creyentes cristianos que son perseguidos, que son vituperados. Y nosotros debemos de estar orando también por ellos, aún sin conocerlos. Formamos parte del mismo cuerpo, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia. Así que oremos por ellos en todo tiempo. Nos encarga la Escritura que oremos en todo tiempo. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él, es decir, el cuerpo de creyentes. Ahora, esta exhortación viene también expuesta por el apóstol Pablo. En 1 Timoteo nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Sí? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Así que nos es deber, nos es menester orar por toda la humanidad, por ellos, a fin de que reciban al Espíritu de gracia que Dios ha derramado en el mundo entero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia que nos conduce a la salvación. Orad porque el Espíritu de Dios toque los corazones, pues el Espíritu es el que nos puede redarguir, convencer que somos pecadores, redarguir y llevarnos a Dios, llevarnos a Cristo. ¿Sí? Así que nos es menester orar por todos los hombres como creyentes, y eso es una amonestación que nos hace la Escritura, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que la iglesia lo hacía en el principio cuando se encontraba en dificultades, pero el apóstol Pablo también nos exhorta a hacerlo aun cuando no estemos en dificultades, y oremos por aquellos que están en dificultades o que no han venido al conocimiento del Señor. Ahora, Herodes se había propuesto a matar a Pedro, darle muerte a Pedro. Sin embargo, podemos mirar que los planes de Herodes son frustrados por Dios mismo, ¿sí? Porque Dios tiene cuidado de su pueblo, Dios tiene cuidado de los suyos. Hechos 12:16 dice: y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, custodiado, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Así que él dormía en medio de dos soldados y había otros guardias cuidando la puerta. Con seguridad los guardaban. Y su cuidado, el trabajo que hacían estos guardias, dependía de sus vidas. Si el preso se escapaba, ellos perecerían, ellos morirían. ¿Sí? Vino un ángel, dice, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Veamos las maravillosas obras que hace Dios para con los suyos. Y es que vemos nosotros el cumplimiento de la palabra dada en profecía a través de los profetas con respecto a su pueblo, y lo que Dios hace por nosotros si nos mantenemos fieles en lo que hemos creído, si nos mantenemos en las manos de Dios como nos lo sugiere en los evangelios. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. ¿Sí? Esa es una promesa que Dios hace para los creyentes, ¿sí? Para los que le son fieles. Ahora, el apóstol Pablo también nos exhorta a nosotros diciendo de la siguiente manera en 1 Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Delante de Dios es que hay que humillarnos, ¿sí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y vemos, si la actitud de Pedro fue de esta manera, y él confió en el Señor de esta manera, vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, por así decirlo, la fidelidad de Dios a su palabra dada a través de los profetas. En Hechos 12:8 proseguimos leyendo que dice: le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, la cual daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Vemos pues que Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa. Grandes son sus maravillas, grandes son sus obras para con los que le aman. Hay que confiar en el Señor, y nos exhorta a que confiemos. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dios frustra los planes de los malvados, ¿sí? Porque Él tiene cuidado de los suyos. No obstante, yo sé que hay incredulidad en nosotros, y la incredulidad quiere apoderarse del creyente en muchas ocasiones, pero hay que confiar
en la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a conocerlo, ¿sí? Porque cuando conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos la recordará en el momento adecuado, en el momento de necesidad, en el momento en que la necesitemos. Hechos 12:12, prosiguiendo con la lectura, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Vea qué incredulidad había. Y la incredulidad provenía probablemente del conocimiento de la seguridad que ponían el ejército romano a sus presos, ¿sí? De la manera en que los encarcelaban, la conocía a los apóstoles, ¿sí? La conocía el pueblo. Entonces, para ellos era muy difícil que Pedro se haya escapado de la cárcel. Pero sin embargo, para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible, ¿sí? Entonces, Dios es quien otorgó la libertad y otorgará la libertad a todo aquel que quiera creer en Él. De una manera u otra, Dios lo traerá a libertad, ¿sí? Hechos 12:16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ahora, ¿por qué es que se quedaron atónitos ellos? Notemos, en el libro de los Salmos nosotros encontramos esta escritura, Salmos 139:14, en el cual el salmista tiene una razón para alabar a Dios. En el verso 13, el salmista se da cuenta de que Dios es nuestro formador. Y dice en el Salmo 139, verso 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste desde el vientre de mi madre. Por tanto, reconociendo que procedía de Dios el salmista, lo cual también nosotros debemos de reconocer, que procedemos de Dios y que por voluntad de Dios existimos, y por su voluntad es que podemos movernos al presente, porque así nos lo testifica la Escritura, es que lo digo. El salmista podía decir: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y ciertamente podemos nosotros maravillarnos como el ser humano, o de la manera en que el ser humano se forma y está formado cada uno de sus miembros. Maravillosas son las obras de Dios. Y si alzamos a los cielos nuestros ojos, podemos quedarnos maravillados de lo asombroso en el orden que Dios ha puesto a los astros en los cielos. Por eso podía el salmista decir: te alabaré porque maravillosas son tus obras. Y ciertamente era maravilloso, o de maravillarnos, por así decirlo, la manera en que Pedro es librado de la cárcel, como estando en medio de 2 soldados y las cadenas, atado con cadenas, se soltaron. ¿De qué manera? Yo también me maravillo, yo también no puedo explicármelo al presente, pero así sucedió. Entonces, podemos mirar pues que Pedro es recibido por los apóstoles y habiendo entrado con ellos les dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y les dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte, porque esto era la sentencia del custodio, del que custodiaba, perdón. Si el custodio se escapaba,
él pagaba con su vida. Ordenó llevarlos a la muerte. Después de esto, descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Ahora, y Herodes, estando enojado contra los de Tiro y de Sidón, ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero y mayor del rey, pedía paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, les arengó en el tribunal. Se sentó en el tribunal y les arengó. Es decir, dio su discurso. ¿Sí? Y al dar su discurso, el pueblo se alegró, se gozó, pero dice, el pueblo aclamaba o gritaba, voz de Dios y no de hombre, porque se quedaron maravillados de la manera en que Herodes le hablaba. Pero estaban gloriando a un hombre. Y Dios obra lo que había o lo que leímos en el libro de Isaías. Buscarás a tus perseguidores y no los hallarás. Dice la Escritura, cuando este Herodes se glorió a sí mismo por la aclamación del pueblo, dice la Escritura, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios. Notemos, él se glorió a sí mismo y no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. En el mismo momento un ángel lo hirió y murió comido de gusanos. ¿Sí? Entonces, podemos pues darnos cuenta que Dios cumple su palabra. En Isaías 41:11 dice, he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Herodes, enojado contra la iglesia, contra Pedro, quedó enojado y confundido. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Una promesa para aquellos que confían en Jesucristo. Buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esa es la confianza que debemos tener nosotros, los que confiamos en nuestro Señor Jesucristo. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Confianza que nos exhorta la Escritura a tener como creyentes en Jesucristo. De igual manera, no importa los que se opongan, la palabra del Señor será expandida. Hechos 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y aquí finaliza el capítulo 12 del libro de Hechos. La próxima ocasión leeremos en el capítulo 13, pero encomendaos al Señor. La Escritura nos dice que los que confían en Él no seremos avergonzados. Jesucristo se dio para el perdón de nuestros pecados. No lo ignoremos. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente.